A ver, pensemos en la Edad Media. ¿Qué se nos viene a la mente? Probablemente estancamiento, ¿no? Esa famosa Edad Oscura, como un simple bache entre la gloria de Roma y la luz del Renacimiento. Pero, ¿y si toda esa imagen estuviera, bueno, fundamentalmente equivocada? Hoy vamos a descubrir que sí, que lo está. Exacto. Vamos a desmantelar ese mito de la Edad Oscura. Y lo que vamos a encontrar es una historia que sorprende. Una de crecimiento, de innovación tecnológica, de un dinamismo económico que, de muchas maneras, le dio forma al mundo en que vivimos hoy. Fíjense, esta idea está tan metida en la cabeza que, como lo señalan los historiadores Cameron y Neal, la simple frase crecimiento económico medieval habría sonado a chiste, a una contradicción. La percepción era de pura y simple subsistencia. Y es justo esa idea la que vamos a poner a prueba. Así que exploremos esa pregunta, porque lejos de ser un paréntesis en la historia, esta época fue un periodo de transformación pero tan fundamental que sus ecos todavía resuenan hoy en día. Y la base de todo este auge olvidado no empezó ni en un castillo ni en una gran ciudad. No, empezó en la tierra. Todo arrancó con una revolución silenciosa pero increíblemente poderosa en la agricultura. Miren, una de las innovaciones más importantes fue un cambio que suena simple, pero que fue genial: pasar de la rotación de 2 campos a una de 3. Antes, la mitad de la tierra se quedaba sin usar cada año. Con el nuevo sistema, solo 1/3 descansaba. El resultado: más tierra cultivada, más variedad de cosechas y, lo más importante, un seguro contra el desastre si una de ellas fallaba. Pensemos un segundo en el impacto de esto. Un aumento del 50% en la productividad. No es un cambio menor, fue una verdadera revolución. Significaba un excedente de alimentos como nunca se había visto, y eso sentó las bases para todo lo que vino después. Y a esto se le sumó un trío tecnológico que fue clave. Primero, el arado pesado de ruedas, que por fin podía roturar los suelos densos y ricos del norte de Europa. Y luego, la combinación de la collera y las herraduras, que básicamente convirtió al caballo en el tractor de la época, muchísimo más eficiente que el buey. Juntos, estos avances llevaron la producción de alimentos a otro nivel. ¿Y cuál es la consecuencia más directa de tener más comida y de forma más segura? Pues una verdadera explosión demográfica. Las cifras son de verdad asombrosas. En solo 3 siglos, entre el año 1000 y el 1300, la población de Europa Occidental se triplicó. Pasó de unos 15 millones a casi 50 millones de personas. Para ponerlo en perspectiva, fue uno de los crecimientos de población más explosivos de toda la historia humana. Y claro, toda esa gente necesitaba un lugar donde vivir. El resultado fue una expansión territorial masiva, desde la reconquista en la península ibérica, pasando por las conquistas normandas, hasta una enorme colonización alemana hacia el este. Europa estaba literalmente redibujando su propio mapa, transformando paisajes vírgenes en nuevas comunidades. Y esta expansión no fue solamente rural, para nada. El excedente de alimentos y de personas le dio nueva vida a las antiguas ciudades romanas y vio nacer a otras nuevas. Estas se convirtieron en centros vibrantes de comercio, de manufactura, creando una sinergia poderosísima entre el campo y la ciudad. Pero este dinamismo no se quedó solo en la agricultura. El ingenio medieval se extendió a la tecnología y a la industria, dando lugar a lo que, sin exagerar, podríamos llamar la primera revolución industrial. Mucho antes de la máquina de vapor, los europeos medievales se convirtieron en verdaderos maestros en aprovechar la energía de la naturaleza. Los molinos de agua y de viento fueron sus centrales eléctricas. Para que nos hagamos una idea de la escala de esta revolución energética, hay un dato que lo dice todo. Para el año 1096, el famoso Domesday Book ya registraba 5.624 molinos de agua solo en Inglaterra. Eso es un molino por cada 50 hogares. Esta tecnología no era una curiosidad, era el motor de la economía. Y estos molinos no eran solo para moler grano, eran las fábricas de la Edad Media. Se usaban para todo, para producir textiles, para trabajar el metal, para aserrar madera e incluso para fabricar papel. Esta mecanización disparó la productividad a una escala nunca antes vista. ¿Máquinas para volar? ¿Submarinos? Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pero estas son las palabras de Roger Bacon, un erudito del siglo XIII. Esta profecía nos revela el verdadero espíritu de la época. No era de estancamiento, sino de un optimismo tecnológico increíble, de creer que casi todo era posible. Pero claro, este crecimiento de 3 siglos no podía ser infinito.
A principios del siglo XIV, el sistema que había funcionado tan bien empezó a mostrar grietas, a llegar a un punto de quiebre, y fue catastrófico. El propio éxito del sistema se convirtió en su gran debilidad. La población había crecido tanto, tantísimo, que ya superaba la capacidad de la tierra para alimentarla, incluso con toda la tecnología mejorada. Las malas cosechas, como la Gran Hambruna de 1315, se volvieron devastadoras, debilitando una sociedad que ya estaba al límite. Y sobre esa sociedad debilitada, al límite, en 1348 cayó la peste negra. El impacto fue apocalíptico. En solo unos años, entre un tercio y la mitad de toda la población de Europa desapareció. Un colapso demográfico de una escala que hoy nos cuesta hasta imaginar. Pero de esta tragedia surgió un giro fascinante. Los resultados fueron completamente opuestos en distintas partes de Europa. En el oeste, la escasez de mano de obra le dio de repente un poder sin precedentes a los campesinos. La servidumbre, ese sistema que los ataba a la tierra del Señor, simplemente colapsó. Los salarios subieron y nació una nueva libertad económica. Mientras tanto, en el este, los señores reaccionaron haciendo todo lo contrario. Reforzaron la servidumbre, creando una división económica que duraría siglos. Así que la gran lección es esta. La misma catástrofe que causó un sufrimiento inimaginable también funcionó como un catalizador. En Europa occidental destrozó por completo la rígida estructura feudal y, de sus cenizas, sentó las bases para una economía mucho más dinámica, basada en el trabajo asalariado y un mayor grado de libertad individual. Y esto nos deja con una pregunta que es inevitable. Si la terrible crisis medieval aceleró el fin del feudalismo y ayudó a dar forma al mundo moderno, ¿de qué manera las grandes crisis de nuestro propio tiempo podrían estar ahora mismo sentando las bases para el mundo del mañana?